Hola a todos y bienvenidos a Nodos del Conocimiento 2020 y a esta comunicación exactamente que se llama Una experiencia en análisis de contenido de definiciones de protocolo propuestas por profesionales del sector. Yo soy Daniel Delmas, el autor y vuestro anfitrión en esta comunicación. Y lo primero que me gustaría hacer sería encuadraros un poquito cuál es el contexto en el que tiene lugar esta investigación. He estado leyendo mucha literatura científica sobre protocolo alrededor de la terminología del mismo y se ve que hay absolutamente problemas porque cada persona que lo define lo hace desde una manera distinta. Entonces, para poder profundizar un poquito más en cuáles son las razones por las que esto ocurre, lo que he hecho es hacer un análisis de contenido a definiciones de protocolo, a las que hemos pedido a personas que se dedican al protocolo en diferentes ámbitos, tanto en la empresa como en la institución, y analizarlas, reducirlas a categorías. De esa manera, a partir de ahí, hemos sacado conclusiones. Así que nada, sin más dilación, vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es establecer un punto de partida para la disciplina del protocolo. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que decir es que es una disciplina que tiene una naturaleza eminentemente práctica. Está con el ser humano desde el principio de los tiempos y no ha habido nunca una necesidad de registrarla. Hasta finales del siglo pasado, con el surgimiento de las ciencias de la comunicación, cuando tanto las organizaciones públicas como privadas se dieron cuenta de que era una herramienta de comunicación para ellos muy importante, con lo cual empezó a haber una necesidad de trabajarla y de registrarla para poder optimizar la comunicación que las organizaciones hacen con sus públicos. Por otro lado, tenemos que decir que es una ciencia en estado embrionario. Hay bastantes investigaciones, entre las que podemos destacar las de Pulido Polo y las de Álvarez Rodríguez, en las que se establece que el protocolo actualmente, conforme está ahora mismo, es una ciencia en estado embrionario. Entonces, aquí he puesto una cita de Álvarez Rodríguez que creo que define muy bien el estado del protocolo. Dice, en general, la bibliografía del protocolo tiene un carácter profesional, práctico y experiencial, en casi su totalidad, destacando solo algún libro de carácter científico-teórico. Así, al igual que faltan libros teóricos de protocolo y ceremonial, observamos una carencia importante de artículos académicos. Es decir, lo que están diciendo estos autores está muy relacionado con lo que estábamos diciendo al principio de la naturaleza eminentemente práctica del protocolo. El tercer punto de partida de la disciplina del protocolo serían los estudios bibliométricos actuales. Es decir, hay uno muy reciente, como podéis ver aquí, de Sáez González y Martínez Fierro, del año 2020, en el que hicieron un análisis de la bibliografía que hay en español sobre protocolo en Web of Science, Scopus, Teseo, Dialnet y Google Scholar. Entonces, ellos llegaron a la conclusión de que hay muy poquita literatura científica sobre protocolo y tampoco hay revistas sobre el tema. Lo que pasa que sí que ellos notan, y esto es un dato muy interesante, que sí que hay una dispersión del conocimiento. Es decir, tanto por ejemplo en derecho como en comunicación, que serían dos de las principales fuentes del protocolo, bajo mi punto de vista, hay información que se puede traer al protocolo y convertirlo en conocimiento autóctono. De hecho, de esto yo mismo, junto con la doctora Estela Bernat y con la doctora Diana Rubio, hemos hecho un artículo en Nodos en el que explicamos cómo funciona esto y ponemos varios ejemplos de conocimiento que hay en otras disciplinas. En este caso hablamos de la sociología, de las ciencias políticas, de la semiótica y de la historia, que se pueden traer al protocolo para convertirlos en conocimiento autóctono. Entonces ya finalizamos con el análisis de contenido, que sería la razón por la que hemos empezado esta investigación. Hemos pedido a 24 profesionales en ejercicio del protocolo de diferentes ámbitos que nos manden una definición de protocolo para analizarlas, haciendo un análisis de contenido y viendo a ver qué conclusiones podemos sacar. Lo que nos ha parecido importante en este aspecto es que no hemos analizado la bibliografía existente, sino que hemos pedido a personas que no tienen ahora en este momento como objetivo escribir ningún libro, sino que son personas que practican el protocolo profesionalmente, que nos manden esas definiciones para ver si a partir de ellas podemos sacar más información importante. Así que vamos a seguir viendo más datos. Muy bien, pues ahora a continuación vamos a empezar con una revisión de cómo han calificado los autores la terminología del protocolo. Entonces, lo primero que hay que tener claro es que después de hacer la revisión de todos los autores que vamos a ver ahora a continuación, es que hay una confusión completa y absoluta
con los términos del protocolo y el ceremonial. Entonces, para no extender demasiado esta búsqueda bibliográfica y coger lo más reciente, hemos empezado a coger todos los artículos que habían desde el año 2000 hasta ahora, aunque hay anteriores que también hablan, como vamos a ver a continuación. Y uno de los primeros autores que habla de ellos, Radic, 2002, es un profesor argentino que tristemente ya falleció hace años, pero que tiene unos artículos muy interesantes y recomiendo leer, en el que él busca avanzar en la ciencia del protocolo. Y una de las primeras conclusiones a las que llega es esta cita que he puesto suya, que es: uno de los inconvenientes para exponer esta materia es la falta de una terminología apropiada, que sea usada de forma común para todos los profesionales. Si avanzamos unos cuantos años, nos vamos ya a Sierra Sánchez y Sotelo González, del año 2008, y ellos ya hablan también de que los conceptos del protocolo están mal definidos, porque constan de poco rigor científico, es decir, aquella persona que lo ha tratado lo está viendo desde el punto de vista subjetivo y no desde el punto de vista objetivo, que tendríamos que verlo desde la ciencia. Y es bastante curioso porque ellos ya hablan de rigor científico, pero Radic, por ejemplo, que estábamos viendo hace un momentito, él no habla del rigor científico, simplemente habla de que el inconveniente es la falta de una terminología apropiada, igual que estos autores. Y de hecho, Sierra Sánchez y Sotelo González ya hacen referencia a una investigación que hay de López Nieto del año 85 en el que estaba diciendo lo mismo que ellos, que están mal definidos y constan de poco rigor científico. Entonces, estos autores identifican dos factores principalmente por la que hay una falta de acuerdo en la terminología. Entonces, el primero de ellos es el rigor científico, es decir, si no lo hemos tratado desde la objetividad de la ciencia, no podemos llegar a la misma conclusión varios investigadores. Y después habla porque es un saber multidisciplinar. Y esto lo vamos a ver más adelante porque ha pasado con el análisis de contenido. Vamos a ver que dependiendo de la persona, de su formación y de cuál es su ámbito de trabajo, ven el protocolo de una manera o de otra. Yo he visto grandes diferencias entre una persona que viene del mundo del derecho, por ejemplo, y que está trabajando actualmente en el protocolo en las instituciones públicas, y una persona que viene del mundo de la comunicación y que está trabajando en la empresa privada para hacer eventos en la empresa privada, con lo cual estas definiciones de protocolo chocan. Por lo tanto, estamos viendo que el hecho de que sea una disciplina multidisciplinar hace que el protocolo se vea de una manera o de otra, dependiendo, sin el nexo de la objetividad científica. En este mismo año que los autores anteriores, tenemos a Álvarez Rodríguez, que ya también hace un análisis de la bibliografía del protocolo. Entonces, aquí, respecto a la terminología, tiene claro que, bueno, pues es muy difícil que una ciencia avance, ya no solo la del protocolo, sino cualquiera, si no hay una unidad respecto a la terminología. Y por supuesto que si los propios profesionales del sector no se ponen de acuerdo en qué es el protocolo y los términos alrededor de él, como esperamos que el público vaya a saber qué es nuestra disciplina y qué significa para ellos. Y a esto llega añadido que hay una dificultad en el estudio, es decir, si una persona quiere estudiar protocolo, hace un grado o hace un posgrado de protocolo y se le presentan diferentes autores que consideran que el protocolo son cosas distintas y la terminología la define de maneras distintas, es absolutamente muy complicado el poder llegar a una conclusión y saber qué es el protocolo y cómo poder enfrentarse a él. Entonces, la propia autora ya dice que el sistema teórico de la ciencia es un sistema conceptual y si el protocolo no tiene sus propios conceptos, no podrá tener teoría y mucho menos ser considerado una ciencia propia o auxiliar. Con lo cual, necesitamos que haya una unidad al respecto de la terminología para que pueda haber un avance en la ciencia del protocolo. Y para terminar con la revisión bibliográfica y de la terminología del protocolo, vamos a ver a dos autoras más muy interesantes. La primera de ellas es Pulido Polo, del año 2015. Tiene varios artículos muy interesantes. El que voy a hablar ahora en concreto es uno en el que ella hace una búsqueda de la mejor metodología científica para poder tratar el protocolo como disciplina. Y a su vez ahí dentro de este artículo hace una revisión de la literatura que hay y habla de que es escasa la literatura científica que tiene el protocolo, como hemos visto en otros autores, de que hay muy poquita profundidad a la hora de tratar el tema, es decir, la mayoría de los trabajos son todos descriptivos y tratan la epistemología muy poquito. Y después finalmente dice que muchos de ellos tienen baja calidad metodológica, es decir, no se define correctamente las variables, los objetivos
que se tienen con ese artículo y, en definitiva, la metodología que se ha tratado en el artículo. La siguiente autora que tenemos es Sánchez González 2018. Ella es jurista y se acerca al protocolo desde el derecho y lo analiza como ciencia. Ella ve que es complicado la creación de la ciencia del protocolo porque hay poca literatura científica, pero además acentúa lo que hemos visto en otros autores, es decir, la terminología es muy confusa, los autores no se ponen de acuerdo en ellos y esto dificulta lo que sería el avance del protocolo como ciencia. Entonces, aparentemente, con todo lo que hemos visto con estos autores, una de las soluciones que tendríamos a este problema bibliográfico y de terminología sería más investigación. Entonces, esto supondría un obstáculo porque tenemos aquí un estudio de Rodríguez Fernández y Castillo Esparcia de este año 2020 en el que han analizado los grados de protocolo, es decir, desde el año 2012 ya empiezan a haber grados de protocolo, hay en este caso 6, pero todas las líneas que siguen para los estudiantes son todas de carácter práctico, es decir, para practicar la profesión, no para investigar, con lo cual, al no haber líneas de investigación en los grados de protocolo, esto supondría un problema para solucionar esto y para hacer un avance del protocolo como ciencia. Entonces, el siguiente paso sería que definiéramos un poquito pues, la metodología que hemos seguido y el objetivo. Entonces, la metodología, como hemos dicho anteriormente, es de corte cualitativo, es decir, es el análisis de contenido, y nos ha resultado muy interesante porque es una técnica que, de acuerdo con este autor, con Spin 2002, se caracteriza por dar sentido a la información analizándola e interpretándola, es decir, nos va a permitir, a través de reducir las unidades contenidas en estas definiciones, que en este caso serían las palabras y las frases, vamos a hacer una reducción de ellas a categorías que analizándolas nos van a permitir sacar conclusiones. Entonces, aquí cabría decir también que la muestra que hemos seleccionado eran de 24 definiciones. Como se puede ver, no es una muestra representativa, es decir, no se pueden extrapolar los datos, pero no, el objetivo no era extrapolar datos, sino empezar a sacar algunos indicios que nos aporten más luz sobre esta confusión terminológica. Y respecto a esto, habría que decir que el objetivo que tenemos con esta investigación sería el obtener más indicadores de estas definiciones que nos permitan arrojar luz sobre las posibles razones sobre esta confusión terminológica. A continuación, lo que vamos a ver son los resultados. Fruto de ese análisis de contenido que decíamos anteriormente a las 24 definiciones de protocolo, nos han salido 14 categorías o rasgos definitorios de lo que sería el protocolo. Entonces, 17 de las personas que nos han contestado nos han afirmado que el protocolo es normativa, técnica, usos y costumbres. 14 personas, en segundo lugar, nos han dicho que es organización de eventos. En tercer lugar, 10 personas nos han dicho que es ordenación de elementos y en cuarto lugar, 9 personas nos han dicho que es comunicación, es decir, es la herramienta de comunicación que utilizan las organizaciones, tanto públicas como privadas, para generar un determinado diálogo con sus públicos. Y finalmente lo que vamos a hacer es hablar de las conclusiones. En primer lugar, y la primera de ellas sería que el protocolo es una ciencia en estado embrionario por todos los motivos que hemos estado viendo anteriormente. En segundo lugar, que es transversal y multidisciplinar. Hemos visto muchos autores que nos han indicado que hay conocimiento que podemos traer de la comunicación, de la psicología, de la sociología, del derecho y demás disciplinas. Y después, en tercer lugar, hemos visto que hay 3 factores a los que se debe esta falta de acuerdo terminológico y que los hemos sacado de la revisión bibliográfica que hemos hecho y del análisis de contenido. Entonces, el primero de ellos sería su carácter multidisciplinar y transversal, es decir, tiene mucha información repartida en otras disciplinas y por lo tanto hay que verla desde varias para poder ver el todo del protocolo. En segundo lugar, la ausencia de investigación científica, es decir, si no tratamos el protocolo desde la objetividad científica, no podremos llegar a mejorar la ciencia y su terminología. Y en tercer lugar, su naturaleza práctica, es decir, el hecho de que no haya habido necesidad y no haya necesidad de registrarla porque es práctica hace que todas esas personas que la trabajan a nivel profesional, en función de su formación y de su ámbito de trabajo, la vean de una determinada manera o de otra. La cuarta conclusión sería que sin investigación científica no habrá acuerdo en su terminología. Tiene que quedar claro que
tenemos dos opciones para poder hacer investigación científica. La primera de ellas sería la investigación autóctona, es decir, la que hacemos desde el protocolo directamente, y la segunda sería la investigación que yo he denominado dispersa, es decir, sería traer de la comunicación, de la psicología, de la sociología, de todas estas disciplinas, sería traer el conocimiento que hay al protocolo para hacerlo autóctono. La quinta conclusión sería que nadie sabe qué es el protocolo científicamente hablando. Hasta ahora todo el mundo lo ha tratado a nivel práctico, pero no científico, con lo cual nadie sabe lo que es el protocolo hasta el momento a nivel científico. Y finalmente, y fruto del análisis de contenido, pues tendríamos dos conclusiones más claras. La primera de ellas sería que el protocolo, sin ninguna duda, son normas, técnicas, usos y costumbres que utilizamos en los actos para poder organizarlos. Y en segundo lugar, que forma parte de la organización de eventos. De hecho, lo hemos visto en investigaciones sobre los grados de protocolo, que en la mayoría de ellos se dan juntos el protocolo y la organización de eventos. Así que ya finalmente me despido. Muchísimas gracias por ver esta comunicación. Y si tenéis cualquier duda o lo que sea, como estamos trabajándolo a nivel virtual, simplemente mandarme un correo electrónico a danieldelmasmartin@gmail.com, que voy a estar encantado de poder contestarlo. Así que nada, muchísimas gracias por ver esta comunicación y hasta pronto.